Viernes 28 de septiembre del 2018, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Enrique Herrería, jurista, las reformas a la Ley de Comunicación, donde se elimina la Superintendencia de Comunicación. La figura del linchamiento mediático se mantiene en las normas deontológicas y se busca terminar con monopolios de frecuencias de radio y televisión, entre otros cambios. Lo revisaremos. También estará con nosotros Fidel Araujo, indultado en el caso de los hechos del 30 de septiembre del 2010, a pocos días de que se cumplan 8 años de la revuelta policial y militar. Una revisión al saldo de fallecidos, heridos y enjuiciados que dejó aquel día cuando el expresidente Correa llegó al regimiento Quito a rechazar la protesta por la aprobación de la Ley de Servicio Público. Además nos acompañará Elio Peña, asambleísta de Pachacutic, integrante de la Comisión de Justicia. La reforma a la Ley de Funcionamiento de la Asamblea Nacional, que ha dormido por varios años. ¿Se busca un cambio real en cuanto a la aprobación de leyes, el sistema de fiscalización, o solo se maquillará y no habrán cambios de fondo? Lo examinaremos. Ayer se desarrolló el cuarto día de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por asociación ilícita y secuestro al político Fernando Balda, en el que está acusado el expresidente de la República, Rafael Correa, entre otros. La defensa del exmandatario presentó 45 pruebas documentales y 47 testimoniales para demostrar su inocencia. Ya en la noche, la jueza Daniela Camacho suspendió la audiencia y anunció que convocará oportunamente a los sujetos procesales para la reinstalación de la misma. En otro tema, la Asamblea Nacional cerró este jueves el primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación. Fueron evidentes diferencias entre legisladores sobre la norma. A la par del debate, organizaciones sociales pidieron regular la concentración de frecuencias. El correísmo parece no ceder sobre la Ley de Comunicación. Presentaron un video del expresidente Abdalá Bucaram, donde se refiere en fuertes términos a dos asambleístas. Una de ellas cuestionó al presidente de la comisión que presentó las reformas, porque en el documento se eliminan algunas sanciones. Asambleísta Corozo, usted tiene madre, usted tiene hija, usted tiene quizás un familiar a que lo traten así a cuenta de la opinión, donde se hablan así de las mujeres. Vaya a reclamarle al patán que le dijo esas groserías, porque a él es a quien tiene usted que refutarle, no a este servidor que está aquí simplemente cumpliendo con el mandato y el deber del pueblo, que exige y clama que de una vez por todas se acaben los arbitrarios, se acaben los abusadores, los atropelladores, los sancionadores. Pero esta sesión estuvo matizada también por la presencia en Comisión General de representantes de organizaciones vinculadas a la comunicación. Ahí la crítica principal fue a la concentración de frecuencias de ciertos grupos económicos. Piden que en la ley eso se regule firmemente. No queremos fantasmas transnacionales, no queremos fantasmas criollos. Queremos que las frecuencias ilegales, esas frecuencias sean revisadas y esas frecuencias sean otorgadas a los medios comunitarios. El debate no acababa y de a poco se fueron quedando las curules vacías, especialmente desde el lado morenista. Uno de los pocos que quedó fue el presidente de la comisión, que con estas observaciones deberá presentar el informe para segundo y definitivo debate. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Denise, un buen día para ti y para todos quienes nos acompañan a esta hora. Como veíamos, ayer concluyó el primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional y podríamos decir que hay tres posturas. La del correísmo, que aspira a que la ley no se toque, o al menos que no se refiera, no se modifique la figura del linchamiento mediático, que no se elimine la Supercom ni las sanciones discrecionales a los medios de comunicación. Hay una segunda postura, que es la de quienes sostienen que no debe existir una ley de comunicación. Y la tercera vertiente, que está a favor de una reforma profunda que permita que la norma sea concordante con los convenios internacionales de derechos humanos de los que el Ecuador es suscriptor. Esta mañana nos acompaña el doctor Enrique Herrería Bonet, jurista. Doctor, buenos días. Más allá de las escenas que ayer se protagonizaron en el Pleno, en lo que refiere a la reforma de la ley, ¿usted considera que se está avanzando por un buen camino?
Buenos días, Lenin. Creo que sí. Creo que la comisión que ha estado haciendo la depuración son 14 propuestas de ley, de reformas de ley que se habían presentado y que se han sintetizado en este informe que llegó a la Asamblea Nacional, se lo ha hecho de manera responsable. Incluso, además, no solamente de manera responsable, sino con un espíritu democrático. Por esa comisión he visto que han transitado gremios, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos, incluso estuvo el relator para libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza, estuvo también un hombre muy importante en el mundo de los derechos humanos, que es José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Es decir, se ha concitado el interés de toda la sociedad ecuatoriana para realizar sus observaciones a los distintos proyectos que se sintetizan en este informe, que a mi juicio es bastante bueno, que por supuesto necesita una depuración que se tiene que haber discutido ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional y que debe ser recogido, no solamente esas discusiones, sino aportes adicionales que se hagan durante los días en los cuales ya la comisión tiene que elaborar el informe final para segundo debate. Vamos aclarando algo. ¿Por qué le preocupa tanto al correísmo, doctor Herrería, que se elimine la Superintendencia de Comunicación, la figura del linchamiento mediático? Porque construyeron la ley de comunicación no para responder a esa exigencia constitucional que dice que debe haber una ley de comunicación, sino para utilizarlo como un cuerpo represivo, en el cual tenía la función de verdugo el superintendente de comunicación. Esa superintendencia de comunicación, que era un organismo abiertamente inconstitucional, porque, para comenzar, hacían los expedientes, ellos mismos presentaban la denuncia, ellos mismos procesaban la denuncia, ellos mismos hacían de parte, pero también de juez al momento de resolver. Es decir, rompiendo todos los principios que informan no solamente el derecho a la comunicación, sino el propio Estado de Derecho. Era una forma de tener a la prensa intimidada, particularmente, para evitar que la prensa, como lo está haciendo ahora, ponga de manifiesto los casos de corrupción que eran habituales, diarios, cotidianos, durante la época del Correato. Ahora estamos viendo una prensa independiente, ya no existe la capacidad punitiva del superintendente de comunicación porque el actual, el interino que está en ese cargo, no tiene ese espíritu vengativo que caracterizaba a Rafael Correa y por lo tanto en el país se está viviendo con una prensa independiente, pero aquello no significa que esa ley que por disposición constitucional tiene que haber en el Ecuador no sea debidamente depurada para quitar todas estas partes nocivas que afectaban el derecho a la comunicación, que no es el derecho de los medios, que no es el derecho de los periodistas, que el bien jurídico tutelado por el derecho a la comunicación, somos todos los ecuatorianos, es decir, el conjunto social. La larga lista de normas deontológicas que se mantiene garantiza que se desarrolle una comunicación eficaz y responsable. Creo yo que hay algunas cosas que es importante hacer notar. Más allá de las discusiones ayer, que todas fueron positivas en la Asamblea Nacional. En este cuerpo normativo, en este informe, se deben considerar algunas reformas que son perfectamente posibles. La primera, en el artículo 27 del informe, que habla de la equidad en el tratamiento de temas judiciales, se debe hacer una diferenciación. No es lo mismo la etapa de investigación que la etapa procesal. En materia procesal penal, la etapa de investigación es una etapa preprocesal, en la cual hay sospechosos, hay investigados. Y en la etapa ya de procesamiento es la etapa en la cual ya se ha acusado a alguna persona, está procesado, es la etapa de la instrucción, la etapa de la audiencia preliminar, la propia etapa de audiencia final. Bueno, no puede haber el mismo tratamiento y además, incluso en la etapa de indagación previa o en la etapa de investigación, como se le llama, no es posible que los medios estén impedidos de dar a conocer a los presuntos sospechosos, presuntos responsables. Lo que los medios no pueden hacer es hacer un juicio de valor respecto a supuesta responsabilidad directa que tenga alguna persona que esté investigada. Pero sí pueden los medios de comunicación sacar, en el caso de que esté investigado Enrique Herrería, el presunto responsable del homicidio de Enrique Herrería,
o el sospechoso Enrique Herrerías, pero lamentablemente como todavía venimos con esta inercia del correato, los medios de comunicación apresan a alguien y ni siquiera cuando es en delito flagrante ponen los nombres ni la cara del presunto infractor. ¿Qué pasa con la distribución de frecuencias? La Constitución habla de 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los medios comunitarios. Pero hay aquí algunas observaciones, doctor. Primero, que no se cumple con el porcentaje en el tema de los comunitarios, sobre todo. Segundo, que se dice que se deberían hacer algunas modificaciones. El ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, propuso en el Pleno que se mantenga el 34% para los comunitarios. ¿Pero qué? El restante 66% sea para públicos y privados sin división. ¿Su criterio? Yo no creo que deba haber un porcentaje tan elevado para los medios públicos, por una sencilla razón, porque el Estado no tiene los recursos suficientes para la producción que deban hacer los medios públicos. Estamos viendo que en el Ecuador, felizmente ahora no, pero durante la época del correato, los medios públicos, que son medios del Estado, estaban siendo utilizados por parte del gobierno e incluso con actuaciones dolosas que tienen que ser. Unos están suficientemente investigados, otros están en proceso de investigación y algunos otros no se los han investigado, porque allí hubo peculado. En consecuencia, el Estado no se puede reservar para sí el 33%. Yo creo que está bien que haya la entrega a los medios comunitarios y que los medios privados, que son los que hacen la inversión, que tienen los recursos económicos, deberían tener un porcentaje mayor. Lo que sí es importante hacer notar es que no puede haber acumulación de frecuencias. Precisamente ese punto, doctor, ¿cómo evitamos que los medios se concentren en manos de pocos monopolios nacionales o internacionales, como ya empezó a suceder en nuestro país? Eso aparentemente está quedando fuera de toda regulación, aunque hay una propuesta de AER y de la Cámara de Medios para que se incluye una disposición transitoria que permita que quienes hayan hecho uso de una concesión cumpliendo las cláusulas legales tengan acceso a una renovación inmediata. ¿A usted esto le hace sentido? Dos consideraciones. En primer lugar, yo estoy absolutamente en desacuerdo que haya algún grupo económico o alguna persona nacional extranjera que pueda acumular frecuencias, porque eso podría constituir una tentativa de monopolio que afectaría el quehacer democrático de la República del Ecuador. Sobre eso de ahí debe intervenir. Por ejemplo, la propia Asamblea Nacional debería hacer las investigaciones pertinentes para ver en manos de quién hay acumulación de frecuencias. Esa es una consideración. La segunda consideración, hay un informe de la Contraloría General del Estado que no se puede desestimar, que debe ser observado por parte del Estado ecuatoriano y que no se ha podido estudiar a profundidad. Esas dos cosas tienen que ser las consideraciones fundamentales para que se haya la distribución de frecuencias, pero además no creo que eso amerita que empiece una discusión al interior de la comisión que está elaborando la ley de comunicación o las reformas a la ley de comunicación, porque eso se puede investigar y además tomar decisiones por separado de parte de la propia Asamblea Nacional una vez que haya acabado el debate de la Ley Orgánica de Comunicación. Pero no renovaciones automáticas. No, yo creo que hay. Le pongo un ejemplo. Los medios de comunicación, porque estamos hablando del espectro radioeléctrico, los medios de comunicación de radio y televisión que tienen una permanencia durante décadas en el Ecuador, que tienen un reconocimiento ciudadano y que no han incurrido en infracciones, es lógico que le haga una renovación automática. Lo que no es posible es de que personas jurídicas o naturales, de cualquier naturaleza, extranjeros o nacionales, puedan tener acceso a una multiplicidad de frecuencias, con lo cual están consolidando un monopolio que afecta el derecho a la información de los ecuatorianos, porque va a estar direccionada esa información posiblemente para intereses particulares. ¿Y ese análisis lo hace quién? Ese análisis lo tiene que hacer la Asamblea Nacional, pero no impide que haya otros organismos de control, como por ejemplo la propia Contraloría, que abunde en información para que pueda hacer un informe ampliatorio al que ya se ha realizado. Enrique Herrerías, jurista, gracias por venir esta mañana a acompañarnos acá a Contacto Directo. Son las 7:15. Tras la
pausa. Fidel Araujo sentenciado y luego indultado en el 2016 por el caso 30S. Un repaso a los hechos, los juicios, las víctimas, a pocos días de que se cumplan 8 años de la protesta contra la aprobación de la Ley de Servicio Público. Ya regresamos. Hace casi 8 años, una revuelta policial y militar en rechazo a la aprobación de la Ley de Servicio Público terminó con una revuelta que cobró la vida de 5 personas y dejó 274 heridos. Estamos hablando del 30S y nos acompaña el primer enjuiciado por ese caso, el primer apresado, el mayor del Ejército en servicio pasivo, Fidel Araujo. Fidel, buenos días. 8 años han transcurrido desde ese día, desde el día de los acontecimientos. ¿Y cuál es la lección que de ello te ha quedado? Lenny, buenos días a los distinguidos televidentes. Sí, son 8 años de un hecho luctuoso, triste para el país, que terminó con un desenlace fatal, con víctimas mortales, un enfrentamiento mortal entre hermanos ecuatorianos motivados por un expresidente que salió de su normal conciencia. Y eso luego hizo que un momento reflexione y empiece a buscar culpables de donde no podía encontrar. Uno de ellos fue el mayor Fidel Araujo, que fue inculpado de intento de magnicidio y de incitación a la rebelión. 7 meses en la cárcel, en el ex penal García Moreno, sirvió para que yo pueda demostrar mi inocencia, y en una audiencia de juzgamiento del 4 de abril del 2011 me ratificaron en inocencia. Ese fue el motivo para que todo el Poder Ejecutivo busque la cooptación de uno de los principales poderes del Estado, que es la Administración de Justicia, que es la Corte Nacional de Justicia, y todos los operadores de justicia, a través inclusive de una consulta popular, involucrando la legitimidad del pueblo para que esta, entre comillas, justicia sirva al expresidente Correa para llevar adelante procesos fuera de los derechos humanos, fuera de la Constitución y obviamente fuera del Código Integral Penal, que también fue una modificación hecha en esa época. Vamos dejando en claro algunas cosas, Fidel. Lo declararon inocente en un juicio en el que se lo acusaba de instigar al motín policial que observamos. Luego, en un proceso donde 15 jueces, 15, se abstuvieron de conocer la causa, hubo un grupo que decidió acogerla y lo declararon culpable. Allí lo condenaron a 3 años de prisión. Es así, ¿no? Primero anularon la sentencia de debido proceso y la nulidad fue, de hecho, rompiendo toda norma legal, de oficio, y luego llaman a una nueva audiencia que también está en contra, pues, del Código Integral Penal. Está en contra porque no puede llevarse una audiencia para un mismo caso. Y en esa audiencia, donde todos los administradores de justicia estaban cooptados, ahí viene la sentencia de 3 años, injustamente. Y claro, un proceso de 5 años de persecución, de limitación de mis derechos, arrasar con la normalidad de un ciudadano para desarrollarse en el aspecto económico, en el aspecto familiar, que es lo más complejo y lo más duro. Un presidente de la República no está para perseguir a ciudadanos, ni para arrasarlos en un intento de denigrar, en un intento de bajar la dignidad de la condición humana. Ahora, Fidel, cuando lo sentenciaron, meses después ocurrió esto. Lo invito a recordarlo. La noche de este lunes, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, llegó al centro de detención provisional en Quito para ejecutar el indulto concedido por el presidente Rafael Correa al mayor del Ejército en servicio pasivo, Fidel Araujo, quien fue detenido horas antes para cumplir una condena de 3 años por el delito de incitar a la rebelión de la fuerza pública durante el 30 de septiembre de 2010. Uno es que efectivamente el señor Araujo esté detenido, que ya tenga sentencia ejecutoriada y que haya tenido
buena conducta durante el tiempo de su detención. Eso lo hemos verificado y eso ha sido contenido en el informe que ha servido de sustento para que el señor presidente pueda otorgar el indulto el día de hoy. Como ustedes conocen, han sido varios los indultos que se han dado en el caso 30S y el indulto del señor Araujo está también dentro de esos procesos. Pero sí es el primer indulto del 30S que se da sin petición de la persona sentenciada. Así es. El día que lo detuvieron, lo indultan. La entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, como observamos en el reportaje, llegó a la cárcel con un indulto presidencial que usted no había solicitado. En este caso, Fidel, ¿está retratada la metida de manos en la justicia? En este caso, como siempre, en forma arbitraria, lleva adelante un proceso de modificación del reglamento, de la ley y del artículo de la Constitución, el artículo 18 de las exigencias que da la Constitución y también las competencias que le da para otorgar indulto. Eso se da el 25 de diciembre del 2015. Se publica el 2016, el 21 de enero del 2016, y luego me toman preso el 24 de enero de ese mismo año, 8 horas. Y yo, sorpresa, llego yo al CDP del Inca aquí en Quito, le veo a la exministra Zúñiga y me dice: Mayor Araujo, sabe que usted está indultado por el presidente de la República. Entonces mi respuesta inmediata fue que yo no había pedido indulto, y no por soberbia, sino que yo no jamás fui culpable de los delitos inculpados por el expresidente de la República. Entonces, además, él quería denigrar en esa condición de incertidumbre de un ciudadano inocente, pero con la firmeza para hacer respetar sus derechos. Fidel, ¿usted considera, que corrió con suerte? Porque hay gente presa todavía, hay gente que todavía tiene que hacer esos recorridos que usted realizó durante meses por juzgados, gastando dinero, gastando en abogados, tratando de demostrar su inocencia cuando deberían ser los acusadores quienes demuestren su culpabilidad. Son más de 200 quienes todavía están en esto. ¿Usted considera que cabe la amnistía general que la Asociación de Víctimas del 30S ha solicitado a la Asamblea Nacional? Por supuesto, porque la amnistía es olvido de todo lo que han hecho estos ciudadanos. Es un derecho constitucional que será analizado por la Asamblea a petición del presidente de la República, obviamente. Pero en mi caso específico yo no cometí delito, entonces yo no tengo por qué pedir amnistía, así como no pedí tampoco indulto. Mi direccionamiento es a través del COIP y pedir el recurso de revisión, pero con jueces probos, no con los jueces que actualmente, uno de ellos, el juez jurado, que rompió el COIP, rompió la Constitución y atentó a mis derechos humanos, y no sabe las secuelas que estamos viviendo ahora, mi familia y todos mis allegados, inclusive las personas que de una u otra manera me han apoyado para llevar con dignidad y con la frente en alto todo este problema de casi 8 años. Brevemente, para que la ciudadanía lo recuerde, ¿qué hacía Fidel Araujo en el exterior del Regimiento Quito número 1 ese 30 de septiembre? Una imprudencia mi presencia. Ya era hombre público. Podía haber estado en otro lado para opinar lo que opiné ahí. Y me ratifico porque eso lo dije inmediatamente. Yo soy dueño de mis ideas, soy un pensador libre pero responsable también, y asumo cuando se comete errores. Fue una imprudencia, pero eso no daba para que arrasen con mi libertad, con mis derechos y rompan las normas, las leyes, la Constitución y los derechos humanos de un ciudadano que tiene el derecho de vivir libre y desarrollarse con tranquilidad. Dos cosas, Fidel, dos cosas finales. Se ha solicitado al Consejo de la Judicatura que analice la actuación de 155 jueces y de 65 fiscales en cuyas manos estuvo la administración de justicia en los procesos que se han desarrollado por el 30S. ¿Considera que eso es lo correcto? Eso, lo primero. Lo segundo, ¿usted va a pedir reparaciones al Estado una vez que concluya todo el proceso judicial?
Los administradores de justicia, cuando llegan al cumplimiento de ese deber, tienen que saber que es lo más sublime de una sociedad. Si no lo hacen, si se allanan a uno de los poderes, en este caso al poder ejecutivo de esa época, han atentado contra sus principios. Por tanto, no deben llevar adelante esta misión de administrar justicia. Y aquellos que cometieron inclusive delitos tienen que reparar a quienes nos afectaron en esa época y hasta ahora con las secuelas que estamos viviendo. Por tanto, igual como corresponde en la ley y en la Constitución, nosotros presentaremos nuestro reclamo para que el Estado repare tanta adversidad que hemos vivido. Es el mayor del Ejército en servicio pasivo, Fidel Araujo, cuya presencia agradecemos esta mañana aquí en Contacto Directo. Son las 7:29. Breve pausa. Cuando regresemos, Elio Peña, asambleísta de Pachacuti, del Bloque de Integración Nacional BIN, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué aspectos comprenden? ¿Cambios también? Ya lo revisamos al regresar. En junio del 2017, el Ejecutivo vetó el paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y con ello puso el tema en la congeladora durante un año. Se lo ha retomado y la Asamblea ahora va por un tercer intento. Tercero, sí, porque Rafael Correa en el 2012 también vetó totalmente una iniciativa similar. Esta mañana nos acompaña el abogado Elio Peña Ontaneda, asambleísta de Pachacutic, integrante de la Comisión de Justicia. Asambleísta, buenos días. Vamos por partes. Buenos días, Lenin. Vamos por partes. Una vez más se va a intentar un cambio cosmético o ahora sí se va a intentar una reforma profunda que subsane los vicios y vacíos que tiene la actual ley y que afecta directamente el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Gracias, Lenin. Buenos días a los televidentes. Sí, después de haberse roto este candado, después del año del veto, yo creo que se presta y se brinda una gran oportunidad para que la Asamblea retome el tema de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero tratando temas de fondo que interesan al país, no a ningún partido político y a la Asamblea en sí, sino que interesan a los 16 millones de ecuatorianos. Tal es el caso que hemos visto la preocupación de hacer reformas de fondo en el tema de la función de la Comisión de Fiscalización, de tal manera que con los referentes y los antecedentes que hemos visto en el actual periodo legislativo, la Comisión de Fiscalización le queda debiendo al pueblo ecuatoriano. Así que hemos visto la necesidad de insertar una reforma para que no se le dé la facultad, que obviamente no la tiene, se ha arrogado la facultad de archivar los procesos de juicios políticos. No podemos permitir que una mayoría absoluta de 7 asambleístas en la Comisión de Fiscalización suplante a la voluntad y a la facultad y al poder que tiene el Pleno de la Asamblea Nacional. De tal manera que estamos diciendo y estamos debatiendo que todos aquellos pedidos de juicio político pasen por la comisión, obviamente, después del CAL, pero que no se tomen la atribución de archivarlos ahí, sino más bien recomendando el archivo, el llamamiento a juicio, vayan al Pleno de la Asamblea Nacional para que sea el Pleno quien ratifique el archivo o, de no ser así, que vaya directamente al juicio político. Es una cosa profunda y cosa de fondo que tiene que estar consagrada en la ley que estamos reformando en este momento. Pero no el único cambio o no la única reforma que se tiene que hacer en lo que refiere a fiscalización. Por ejemplo, también sería interesante que los funcionarios pudieran volver al Pleno a rendir cuentas ante los representantes de la ciudadanía. Sí, mire, Lenin, también hemos dicho, es cierto que en la Asamblea Nacional hay 12 comisiones especializadas permanentes y una paralela que es la Comisión de Fiscalización. En el debate está analizándose, la Comisión de Fiscalización tiene que ser una más, una comisión especializada permanente, porque lamentablemente ahora está conformada por asambleístas que pertenecen a otras comisiones y no puede ser así. Tiene que ser una comisión especializada porque sabemos que la función de la Asamblea Nacional es la de legislar y fiscalizar y tiene que haber una comisión para ese efecto, pero no solamente para que procese los juicios políticos, sino para que sea una comisión de fiscalización
dependiendo también de las denuncias que presente la ciudadanía. Con esto queremos darle más participación ciudadana a la Comisión de Fiscalización, de tal manera que es un cambio que lo estamos analizando y de seguro va a pasar al Pleno y estamos seguros también que será ratificado por los 137 asambleístas. Pero también hay que hacer cambios, también hay que hacer reformas en lo que refiere a la acción legislativa. Por ejemplo, se debería establecer que los proyectos se traten artículo por artículo y no en combo como se lo ha venido haciendo hasta ahora. Entonces, claro, ahí salvan los legisladores la responsabilidad y dicen, yo no estaba de acuerdo con estas dos cosas, pero como el resto era bueno, entonces voté a favor. Ese es un tema de fondo también que ya está en el debate en la mesa, en la Comisión de Justicia a la cual pertenezco. ¿Por qué? Tal como está legislado, prácticamente se le ha dado la facultad, la discrecionalidad a la ponente o el ponente de la comisión respectiva, sea el presidente o cualquier asambleísta de la comisión, que recoja las sugerencias o las recomendaciones en los debates, cosa que no tiene que ser así porque realmente todo lo que suena a discreción suena a arbitrariedad. No es posible que quede a la suerte o al destino de la voluntad de un asambleísta todas las recomendaciones y sugerencias. Dicho de otra manera, si quiere las recoge, si no, no. De tal manera que estamos proponiendo, estamos debatiendo que por lo menos, lo que menos podríamos hacer es que estas recomendaciones vayan a procesarse nuevamente en la comisión y sean puestas a consideración del Pleno en el segundo debate. Lo mejor sería que estas recomendaciones se procesen, como dice la técnica legislativa, y vayan y se voten una por una. Eso sería lo ideal. Tomémonos el tiempo necesario para que así sea. Esa va a ser incluso una propuesta que lo voy a hacer personalmente, porque ya tenemos una que dice que vuelva a la comisión y sean analizadas y se le quite la discrecionalidad a la ponente y sea el Pleno quien resuelva. Pero más allá de eso tenemos que pensar en la participación de la Asamblea Nacional, de cada uno de los asambleístas, para que presenten sus propuestas, sean cantadas, como se dice, y sean votadas una por una las recomendaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Eso democratiza. Es que el Pleno es el máximo organismo de la Asamblea Nacional. No es posible que una persona o una comisión suplante, reemplace, se arrogue las funciones que tiene el Pleno. Así es, vamos por esa línea y aspiramos a tener el consenso necesario, primeramente en la comisión y luego en el Pleno. Que de hecho va a ser así, ya se escucha los comentarios de asambleístas de las diferentes tiendas políticas que van por la línea de que las propuestas, las recomendaciones sean votadas una a una en el Pleno, no como así ha sucedido. Es más, otra preocupación que tenemos y que nos lleva a hacer la reforma. La ley, como está, dice que cualquier propuesta, cualquier informe puede ser archivado en el primer debate. No puede decir, el del primer debate perdería el sentido sabiendo que el debate es para recoger, para discutir en el buen sentido de la palabra todas las propuestas, alimentar los informes y sacar las mejores leyes. Tenemos lamentablemente que decir que anteriormente ha sucedido que llaman al debate, pero realmente no hay debate. De tal manera que presentan el informe cuando han tenido una mayoría consolidada de más de 70 asambleístas, han sometido a la votación y se ha aprobado sin debate. Eso no puede permitir, el Parlamento es para debatir. De tal manera que estamos proponiendo de que vaya al segundo debate y ahí sea, si es que debe archivarse, se archive, pero en el segundo debate, no en el primero. Las comisiones especializadas, ¿cuánto tiempo deben durar? Se refiere a las comisiones ocasionales, relativas, sí. Yo creo que dependiendo... No, yo me refiero a las permanentes. ¿Deben durar solo 2 años? Deberían durar 2 años. Nosotros, al menos personalmente, pienso que sí, deben de ser 2 años para dar alternabilidad al resto de asambleístas, sin perjuicio de que pueden ser reelectos, ¿no? Dependiendo la función y el papel que haya desempeñado cada asambleísta dentro de la comisión. Pero usted está proponiendo también que los integrantes de las comisiones deban ser evaluados periódicamente. ¿Qué es periódicamente y quién debería evaluarlos? Mire, es un tema que está también analizándose, porque realmente cada comisión tiene que tener un plan de acción, rendir cuentas obviamente a la ciudadanía, pero también tiene que haber un ente regulador, más que todo evaluar el plan de acción que se propuso para los 2 años. Yo creo que
tiene que entrar al debate, que sea una comisión especializada, ocasional, o también darle la facultad al CAL en el tema de un seguimiento administrativo de las acciones que vaya cumpliendo cada una de las comisiones. Asambleísta, ¿es necesario retomar un código de ética para sancionar a los asambleístas cuando incurran en incorrecciones o en delitos como los que se han denunciado en las últimas semanas? Eso de andar cobrando diezmos, de extorsionar a los asesores, tomando en cuenta que si no cumplen la ley, bueno, pues al menos van a tener que cumplir con un código de ética que normalmente queda pintado en la pared, que no se aplica. ¿Cuál considera usted que sería el camino más expedito para sancionar al legislador corrupto? Bueno, primeramente por lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional, las denuncias que han existido, nosotros hemos tomado 2 resoluciones acertadas de dar todas las garantías a los denunciantes para que se siga el debido proceso, obviamente avalizar también que vayan a los organismos correspondientes, en este caso a la Fiscalía. La ley está ahí tipificada, como es el caso de los diezmos que comúnmente se han dado en llamar estos días. Eso está tipificado como un cohecho. Lo importante es que los denunciantes coadyuven a probar este hecho y sean tramitados los procesos como debe ser. Está tipificado, y quien tiene que ser sancionado y penalizado tiene que ser sancionado. Nosotros respetamos como el que más, que el sueldo de los trabajadores, de los empleados, es intocable, es sagrado, es un sueldo que les corresponde a ellos. Sí, pero eso por el lado de la justicia y por el lado de la Asamblea, ¿qué investigación se está desarrollando? Hasta ahora ninguna. Mire, ya hay un código de ética. Ya hay un código de ética. También sí preocupa, en lo personal me preocupa, que para ser procesado para una sanción administrativa, un asambleísta tiene que ser denunciado por otro asambleísta, incluso con una declaración juramentada. Yo creo que esto estamos coartando la posibilidad de que un ciudadano o una ciudadana desde afuera realicen las denuncias correspondientes. De tal manera que ahí tenemos una objeción. Si un ciudadano, un empleado, denuncia a un asambleísta, prácticamente nos quedaríamos de brazos cruzados porque no tenemos la normativa correspondiente. Esa es una cosa que está analizándose y vamos a ahondar en eso, porque realmente no puede quedar en mal predicamento la Asamblea Nacional por las malas acciones de unos cuantos. Y obviamente no estamos haciendo espíritu de cuerpo para defender a nadie, sino más bien para respaldar a quienes denuncian valientemente estos atropellos que están cometiéndose dentro o fuera de la Asamblea. Son los criterios de Elio Peña, asambleísta de Pachacutic, integrante del bloque de Integración Nacional. Gracias por venir a Contacto Directo esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un buen día. Denise. Lenin, estamos despidiendo así Contacto Directo, no sin antes desearles que tengan un excelente viernes y buen fin de semana también. Para ti y para todos quienes nos han acompañado.